Hola, nosotros somos estudiantes de Psicología Virtual de la UDI y esta es la presentación de nuestra sustentación para la fase colaborativa de la materia Procesos Psicológicos Básicos. Y ahora vamos a presentar nuestro equipo que está conformado por Elizabeth Ortega. Angélica Hernández. Dayan Carrillo. y Sandra Carvajal. Para dar inicio a nuestra exposición, vamos a arrancar con el proceso de sensación. ¿Qué es la sensación? Es un conjunto de procesos fisiológicos que nos permiten mantener un contacto con el entorno. En ellas se involucran receptores sensoriales, que son los que reciben los estímulos y que luego envían al cerebro para ser interpretados. Es el primer paso de la percepción y es súper importante porque nos permite una relación con el entorno, pero también dar una respuesta a los estímulos. En caso de que haya afectaciones, se pueden generar enfermedades, como por ejemplo la causada por COVID-19, en donde se pierde el sentido del gusto. La sensación se divide en cinco, basado en los sentidos, que pueden ser corporales o del tacto, las sensaciones visuales o la visión relacionada con la vista, las sensaciones auditivas que están relacionadas con el oído, las sensaciones gustativas y olfativas relacionadas con el gusto y el olfato, y por último, las sensaciones kinestésicas y de equilibrio. Existen diferentes teóricos, en este caso mencionaremos a Müller, Fetch, Hunt y Helmholtz. Quiero resaltar el trabajo de Hunt porque, como es considerado el padre de la psicología, fue el primero en estudiar la relación entre la sensación y la percepción y cómo estos estímulos físicos afectan la experiencia consciente. Algunos ejemplos prácticos de sensación, por ejemplo, en cuanto al visual, cuando nosotros observamos un semáforo, nos detenemos. En cuanto a la auditiva, cuando suena nuestra alarma, eso hace que nosotros nos despertemos y podamos levantarnos a nuestras actividades. En cuanto a lo táctil, si tocamos algo caliente, vamos a tener la reacción de retirar la mano. En la olfativa, si olemos comida en descomposición, no la vamos a comer. Y en la gustativa, podemos disfrutar la comida o también si algo está no maduro, pues vamos a sentir que es ácido. Por último, hablo de la relación entre la percepción y la sensación, que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la sensación es captada a través de los estímulos, mientras que la percepción es la interpretación de estos estímulos. La sensación ocurre en los órganos de los sentidos, mientras que la percepción ocurre en el cerebro y la sensación no requiere de experiencia previa, mientras que la percepción sí está influida por el aprendizaje y la experiencia previa. La percepción es un proceso fundamental en nuestra vida diaria. A diferencia de la sensación, que es simplemente la percepción de estímulos a través de los sentidos, la percepción implica interpretar y dar sentido a esa información. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, no solo captamos el sonido, sino que podemos reconocer la melodía, la letra e incluso la asociamos con recuerdos y emociones. Esto demuestra que la percepción es un proceso complejo que involucra no solo nuestros sentidos, sino también nuestra memoria y emociones. Relación de la percepción con otros procesos cognitivos. La percepción no ocurre de manera aislada, sino que está conectada con otros procesos cognitivos. La sensación proporciona datos básicos a través de los sentidos, pero es la percepción la que organiza e interpreta estos datos. La atención juega un papel clave, ya que no podemos percibir todo a nuestro alrededor, sino que seleccionamos lo más relevante. Además, nuestra memoria influye en la percepción, ya que muchas veces interpretamos algo según nuestra experiencia previa. Y por último, nuestras emociones también afectan la percepción. Por ejemplo, cuando estamos felices solemos ver el mundo de manera más positiva, mientras que cuando estamos tristes la misma situación puede parecernos negativa. Desde la perspectiva de la psicología Gestalt, la percepción no se limita a la suma de estímulos individuales, sino que organizamos la información en patrones significativos. Un claro ejemplo de la percepción de imágenes es cuando observamos un conjunto de puntos, tendemos a agruparlos en formas reconocibles en lugar de verlos como elementos separados. Como decía Kurt Kafka, uno de los principales exponentes de la Gestalt, el todo es diferente a la suma de sus partes. Eso significa que nuestro cerebro estructura la información de forma que tenga sentido para nosotros, lo que influye directamente en cómo interpretamos la realidad. Hermann von Helmholtz sugirió que la percepción involucra inferencias inconscientes basadas en nuestra experiencia. James Gibson, por su parte, planteó que la percepción es individual y depende de la interacción con el entorno, sin necesidad de procesos cognitivos adicionales.
La psicología Gestalt propuso que organizamos la información en patrones significativos, que la percepción no se basa solo en estímulos individuales, sino en configuraciones completas. ¿Cómo influye la percepción en la vida cotidiana? La percepción influye en casi todo lo que hacemos. Por ejemplo, en una conversación, lo que percibimos del lenguaje corporal de una persona puede hacernos pensar que está enojada, aunque quizás solo esté concentrada. También la percepción afecta en la toma de decisiones, como cuando compramos un producto porque nos parece de mejor calidad según su empaque. Y en las relaciones interpersonales, la percepción es clave, ya que interpretamos las acciones de los demás según nuestra propia perspectiva y experiencias previas. Como ejemplo práctico de la percepción, me gustaría acotar que la percepción puede verse en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, el efecto Stroop. Nos cuesta decir el color de una palabra si el texto está en un color diferente al que describe. También están las ilusiones ópticas. Un claro ejemplo es la imagen del vestido, y causa debates en redes sociales porque las personas lo veían azul y negro, mientras que otras lo veían blanco y dorado. Esto demuestra cómo el cerebro interpreta la información de manera distinta en cada persona. La percepción social, ya que la apariencia de alguien puede influir en cómo es tratado o qué suposiciones hacemos sobre su personalidad. La música y las emociones, ya que una misma canción puede percibirse de manera diferente según nuestro estado de ánimo. Ahora, ¿qué es la atención y por qué la atención es un proceso cognitivo tan importante? Definitivamente empecemos hablando de la sobreestimulación ambiental a la que los seres humanos nos vemos expuestos día a día. Esta ha llevado a desarrollar mecanismos cognitivos que nos permiten como seleccionar la información realmente importante y así evitar que nuestro cerebro como que se sature. Definitivamente estamos constantemente bombardeados por todos lados, o sea, estímulos visuales, auditivos, olfativos y de otros tipos, por lo que necesitamos como filtrar y seleccionar lo más relevante. No podemos prestar atención a todo lo que nos rodea, aunque nuestros órganos sensoriales, como lo vimos anteriormente, captan una enorme cantidad de información. Definitivamente es la atención la que juega aquí un papel importante y clave para decidir qué llega realmente como a nuestra conciencia. Como dice Ríos, Lugo, Muñoz y Paul 2007, la atención selecciona del entorno los estímulos que son relevantes para el estado en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. O sea, en otras palabras, la atención es como nuestro filtro mental, el que nos permite concentrarnos en lo que importa y descartar el resto, asegurando que podamos como que interactuar con el mundo sin sentirnos, no sé, como abrumados. Y también, como decía Luria 1984, esta es como un proceso activo y dinámico y no es algo como fijo. Nuestra atención cambia definitivamente según la experiencia, nuestros intereses y el contexto y sobre todo como que lo que encontramos emocionante o interesante. Podemos pensar en la atención así algo como, digo yo, como una linterna. Cuando tú prendes una linterna en la oscuridad, ilumina solo ciertas cosas y definitivamente dejas otras cosas como que no le interesa. Así funciona nuestra atención. Ahora veamos algo que me parece súper interesante, que son las estructuras cerebrales involucradas en el proceso cognitivo de la atención. El funcionamiento de la atención realmente no depende de una sola parte del cerebro, sino que son varias estructuras las que trabajan juntas para regular la concentración y el enfoque. Para empezar, la corteza cerebral como que se mantiene en estado de alerta gracias al sistema reticular activador ascendente, SARA, que actúa como un interruptor que nos mantiene despiertos y receptivos a la información que tenemos alrededor o en el entorno. Luego también entra como en juego otras áreas claves, como por ejemplo el tálamo, que filtra los estímulos y decide qué información como que es relevante. También el sistema límbico, que aporta la parte emocional a nuestra atención. Por eso para nosotros es como más fácil enfocarnos en algo que nos interesa o que nos motiva. También están los ganglios basales, que ayudan a seleccionar y mantener la atención en una sola tarea. También tenemos la corteza parietal, que nos permite cambiar el foco de atención y recordar como información importante, en el momento. Encontramos también el lóbulo frontal, especialmente nos ayuda como a mantener la concentración y a evitar las distracciones innecesarias. También el giro del cíngulo,
que influye en nuestra motivación y en la capacidad como de sostener el esfuerzo que estamos haciendo mentalmente en concentrarnos. En resumen, la atención es como un proceso en el que varias partes del cerebro trabajan en equipo para ayudarnos como a filtrar lo importante y enfocarnos en esas tareas que realmente como que merecen nuestra energía. Todas estas se unen para trabajar en el proceso cognitivo de la atención. Ahora, durante muchos años la atención ha sido como estudiada sacando diferentes modelos teóricos que nos ayudan a clasificarla según las tareas que realizamos. Uno de los modelos más conocidos y más estudiados es la atención selectiva, que nos ayuda, nos permite como elegir entre muchos estímulos, solo los que realmente son necesarios para nosotros en ese momento. Y para entenderla, cómo funciona este mecanismo, se han desarrollado varias teorías, entre ellas estas que vemos aquí, que son los modelos de cuello de botella o filtro. Estos modelos explican cómo nuestro cerebro no puede procesar toda la información sensorial al mismo tiempo, por lo cual se actúa, digamos, como un filtro, dejando pasar solo lo realmente importante para nosotros en ese momento. Podemos imaginarnos, digo yo, como una fiesta donde hay una puerta pequeñita y muchas personas quieren entrar, pues como la puerta es pequeña, entran algunas y simplemente otras quedan ahí. De la misma manera, la atención decide qué estímulos serán como utilizados de manera o analizados de manera consciente en el momento y el resto pues simplemente quedará como en un segundo plano. Ahora, gracias a este sistema podemos enfocarnos en lo que nos interesa sin sentirnos como abrumados o confundidos por todo lo que puede recibir nuestro cuerpo alrededor. Pero además del cuello de botella, existen otras teorías clave, que es el modelo de gestión de recursos. Este dice que la atención funciona como un sistema de energía como limitada. En lugar de filtrar la información, este modelo propone que tenemos como un depósito de atención que se reparte según las tareas. Por ejemplo, si realizamos como algo simple como caminar, podemos atender como varias cosas al tiempo. Pero si hacemos algo más complejo como resolver, no sé, problemas matemáticos, por ejemplo, necesitamos como enfocarnos más en los recursos y no nos deja distraernos con facilidad. Esto explica por qué el cansancio o el exceso de estímulos dificultan la concentración. En resumen, la atención no solo selecciona la información, sino que también como que administra todo lo que se puede o no puede analizar el cerebro en ese momento. Ahora vamos con los tipos de atención. Estos tipos de atención nos ayudan como a describir las diferentes formas en las que nuestro cerebro gestiona y dirige los recursos atencionales según como la situación. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero que tenemos es el arousal, que es el nivel de activación o como alerta general del cerebro necesario para siempre estar despiertos y receptivos. La atención focalizada nos permite como concentrarnos en un estímulo específico y filtrar los demás. La atención sostenida nos ayuda a mantener el enfoque en una tarea durante un periodo prolongado. También tenemos la atención selectiva, que nos ayuda a concentrarnos en la información relevante y bloquear definitivamente las distracciones. La atención alternante nos permite cambiar el foco entre las diferentes tareas y estímulos de manera más flexible. La atención dividida es la capacidad de atender como a varias cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, escuchar música mientras estudiamos. Cada una de estas formas de atención definitivamente es clave para realizar nuestras actividades diarias y de manera efectiva o lo más efectiva posible. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver unos ejemplos súper prácticos de diferentes tipos de atención que nos van a ayudar a comprenderla un poquito más. Vamos a empezar con este ejemplo. Mientras caminas por la calle, un ruido fuerte te sobresalta y tu estado de alerta se incrementa. Aquí vemos presente nuestra atención tipo arousal. Ahora, un estudiante lee un libro y se concentra únicamente en el contenido, ignorando los ruidos a su alrededor. Aquí podemos ver que el tipo de atención involucrada es una atención focalizada. Y para nuestro último ejemplo práctico, un jugador de ajedrez sigue una partida larga sin desconectarse mentalmente del juego. Aquí podemos ver que entra a ser parte el tipo de atención sostenida. ¿Alguna vez han sentido que un olor o una canción les hace recordar un momento específico de su vida o incluso una persona? Bueno, pues esto sucede gracias a la memoria, un proceso psicológico fundamental pues, en nuestra vida cotidiana.
Entonces vamos a iniciar con qué es la memoria. Entonces la memoria es la capacidad del cerebro para codificar, almacenar y recuperar información. Es fundamental para la percepción, el aprendizaje y pues para las tomas de decisiones. Sin memoria no podríamos reconocer rostros, aprender nuevas habilidades e incluso recordar eventos pasados. La relación de la memoria con otros procesos cognitivos, como lo son con la sensación y percepción, la memoria influye en cómo interpretamos la realidad. En la atención, un estímulo atendido tiene más posibilidades de ser almacenado en la memoria. ¿Qué tipos de memorias tenemos? Sí. Primero, la memoria sensorial, que registra información breve de los sentidos. La segunda es la memoria a corto plazo, retiene información por segundos. La tercera es la memoria a largo plazo, almacena información de manera duradera. La cuarta es la explícita o declarativa, que conocemos como la semántica, que son como todos los conocimientos generales. La episódica, que son recuerdos personales. Y la memoria implícita o no declarativa, que está la procedimental, donde están las habilidades y hábitos. En las estructuras cerebrales involucradas en la memoria, podemos observar cómo en el hipocampo se encuentra la codificación y consolidación de los recuerdos, en la corteza prefrontal la recuperación de información, en la amígdala la relación entre memoria y emociones, en el sistema límbico el procesamiento de experiencias significativas. Algunos ejemplos prácticos donde podemos evidenciar el funcionamiento de la memoria, podemos observar que con otros procesos psicológicos, por ejemplo, un estudiante recuerda mejor la lección estudiada si asocia el contenido con experiencias personales o imágenes visuales, ¿sí? En cuanto a la estructura cerebral, un olor puede evocar recuerdos de la infancia gracias a la conexión entre el sistema olfativo y el hipocampo. En la vida cotidiana, guardar contraseñas en el teléfono en lugar de pronto memorizarlas puede llegar a afectar la capacidad de retención de información. Bueno, y para finalizar nuestra sustentación, vamos a terminar con un debate acerca del tema visto. Voy a arrancar yo. Les voy a hacer una pregunta acerca de la sensación y la pregunta dice, ¿por qué muchas personas, incluyéndonos a nosotras mismas, dejamos de prestar atención a nuestras sensaciones y vivimos en modo automático? Bueno, yo creería que muchas veces influye como los factores externos, como la rutina, el estrés. Yo creo que nos acostumbramos a tantas cosas como que el cerebro ya tiene un mecanismo, al menos en mi parte de la atención, lo que logro entender es que ya como que la atención no se focaliza en eso, sino que simplemente lo pasará a algún lado donde ya las cosas se hacen como común y corriente, o sea, como iguales todos los días. Entonces creo que ahí podría pasar eso que actuemos en modo avión. Yo pues quisiera añadir que el cerebro también ahorra energía cuando entramos en modo automático para procesos más complejos si es necesario. Pero yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque en realidad cuando nosotros entramos en modo automático, de alguna manera nos desconectamos del presente, ¿no? Y como que dejamos de sentir esas cosas que están pasando en el momento. No diría que es más importante o menos importante, a eso me refiero, sino que también debemos volver como a esas sensaciones básicas, el poder sentir, no sé, el calor y disfrutarlo y bañarnos mientras nos bañamos entre otras cosas, diría yo. Partiendo hacia la percepción, a mí me encantaría preguntarles por qué consideran que dos personas pueden percibir la misma situación de maneras diferentes. Yo creo que, digamos, cada persona interpreta de acuerdo como a sus creencias y a la cultura que tiene, ¿sí? También influye mucho cómo fueron criadas, porque, por ejemplo, para alguien algo puede ser positivo y para el otro puede ser negativo, ¿sí? El cerebro interpreta la información diferente dependiendo a las emociones, a las experiencias que ha vivido cada persona. A las experiencias vividas y por eso como que todos, por eso dicen por ahí que cada persona es un mundo diferente. Es como un banco ahí de memoria que nos ayuda a Ujú. interpretar todas las cosas que nos suceden. Pues yo también, la memoria influye muchísimo, ¿no? Como según lo que nosotros vivimos y cómo interpretamos eso, pues vamos a poder analizarlo más adelante. Respecto a la atención, no sé si ustedes han notado que en la actualidad la atención o los periodos de atención se están haciendo cada vez más cortos. Ni siquiera en los niños, que es un proceso normal que el periodo de atención vaya poco a poco creciendo, sino que en los jóvenes y en los adultos también se está viendo súper cortito. ¿Por qué creen que está pasando eso? Yo creo que influyen mucho las redes sociales, o sea, realmente como que todo el tiempo estamos expuestos a información en cortos, o sea, en Reels o en TikTok.
sea, uno constantemente está como bombardeado de estímulos que uno dice, o sea, hace más difícil como la concentración también. El estar tan conectados, ¿no? Ujú. Cada vez que hacemos desliz, liberamos dopamina, ¿no? Y estamos como tan acostumbrados a generar ese tipo de dopamina que nos volvemos muy, digamos, intolerantes a la frustración. Estar también en una rutina tan afanada. Va dañando las conexiones que hace nuestro cerebro o que tenía que hacer antes, que tenía que analizar los tiempos de espera y todo esto, pues al hacer todo tan rápido, entonces esas conexiones se van perdiendo. Pues sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo creo que eso de que todo sea tan rápido, tenemos la necesidad de que sea inmediato y está arruinando nuestra tolerancia a la espera y también a la concentración prolongada. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué algunos recuerdos nos quedan grabados con más intensidad que otros? Hay veces que quedan en la memoria inconsciente, ¿no? Ni siquiera son tan conscientes, pero quedan ahí y después se reacciona cuando sucede una situación. Creo que también puede ser, creo que tiene que ver mucho la emoción con la que se vivió ese momento. Entonces, si es algo que vivimos muy agradablemente, pues lo vamos a recordar más fácilmente. Pero también, si fue una emoción muy fea, como dijo Sandra, se queda grabado inconscientemente y puede que nosotros lo borremos, pero adentro sigue. Mira cómo terminamos relacionando todos los procesos, o sea, estos procesos están interrelacionados. Si tú estás hablando por lo menos de la memoria, como lo que habló ahorita Daya, pues de todas maneras está la atención. ¿A qué sí le prestaste tanta atención que quedó impactado y guardado en el cerebro? Pero ¿qué dejaste así como de un lado y como que no hizo mucho en ti? Y las sensaciones, ¿no? Porque también hablo de la emoción, entonces la sensación, ese significado que le dimos como a lo que sentíamos, a eso que llegó a través de los instintos naturales, por decirlo así, pero que fue impactante y que lo guardamos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra sustentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.